programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Bienvenidos a todos al programa Figuras Bíblicas, como cada miércoles, cada semana, en directo con José Manuel Garrido y en este día con Esbeto desde Alicante, a quien damos a los dos los buenos días y la bienvenida. Muy buenos días, muy buenas tardes. Fíjate, estoy yo en el día todavía. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo y familia, y bueno, pues también que Dios os bendiga y es un placer estar con vosotros en el programa Figuras Bíblicas. Pues sí podemos decir buenos días en Tuxtla, en Gutiérrez, México, ahí sí, son buenos días, ¿verdad? Y luego también, no buenos días, buenas tardes en Estocolmo, en Suecia, que ya están con nosotros, en un país desconocido. Siempre me tiene intrigado este país, viene una interrogante y pone desconocido, pero bueno, un fuerte abrazo desde aquí, desde Cartagena también, los estudios centrales de Radio Luz a las Naciones, y en España, Alicante, en Madrid, Alcorcón, Burgos, Esparraguera, gracias, y otros lugares que no nos especifica. Me voy rápidamente al canal de YouTube, donde ya vemos a Dolores Ruiz y otros 3 usuarios más con nosotros, al igual que en nuestro canal de Facebook. Bienvenidos a todos al programa, como bien decimos, Figuras Bíblicas cada tarde, de cada miércoles a partir de las 5 de la tarde, bueno, pues con José Manuel en este caso, y Esbeto, como bien ya pronunciábamos y anunciábamos, y damos la bienvenida en esta tarde de este día 21 de junio del 2022, un día que nunca más se va a volver a repetir, así que vamos a aprovecharlo, vamos a escuchar, vamos a abrir nuestro corazón. Y estaba escuchando la canción, ¿verdad? Esta canción que dice: ondearemos la bandera de victoria, ¿verdad? Y qué bueno que podemos desde aquí levantar esa bandera, levantar ese nombre que dice que Él nos ha dado, esa bandera a los que le temen, para que la alcemos a causa de la verdad, decía el salmista, ¿verdad? Y queremos alzar el nombre de aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el nombre de Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues es algo que siempre es el eje central. Desde aquí, la persona que queremos exaltar, el nombre que sobre todo nombre que queremos levantar. Y bueno, pues con figuras bíblicas, hoy concretamente con una parte de la parábola del sembrador, en la cual nos dice que el sembrador salió a sembrar. Queremos levantar el nombre de Cristo, sobre todo nombre, en esta emisora, en esta plataforma cristiana. Y bueno, pues ya dar paso a José Manuel y a Esbeto en el programa, vuelvo a repetir, Figuras Bíblicas. Adelante. Muy bien, Rodolfo, y bueno, pues como te estaba escuchando antes y me entraba la risa un poco así, de bien, porque te escuché desde los estudios centrales de Cartagena, ¿verdad? Y cuánto tiempo hemos deseado, ¿verdad? Poder decir estudios centrales, da igual donde estén, pero es simbolismo o sinónimo de que el Señor nos está ensanchando y de que nos seguimos extendiendo, gracias a Dios, por ello, por su misericordia y por su gracia.
en nuestras vidas. Entonces, fue algo profético, José. La Sí, gente se reía de mí, digo, no, esto se tiene que extender y bueno, pues gracias a Dios ahora podemos ver que hay varios estudios más, no solamente en Cartagena, sino Alicante, Asturias, Galicia, bueno, y en otros lugares más, ¿verdad? Y vemos como tú bien estás diciendo, Dios está ensanchando. ¿Y con qué objetivo? Pues volvemos al mismo objetivo que decíamos, a levantar el nombre de Cristo, ¿verdad, José? Pues sí, otro lugar donde tenemos estudios es en Madrid. Y bueno, y allí donde el Señor quiere, la verdad, seguir levantando estudios, pues gracias a Dios también por los obreros y por los hermanos que están en esta obra trabajando con todo su corazón. Bien, Rodolfo, como has dicho, y bueno, nos decías también, ¿verdad?, antes de entrar en antena, la polémica un poco que puede haber con la figura que hoy hemos escogido, y por eso vamos a traer claridad, o por lo menos queremos traerla. La figura bíblica se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 5, donde dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Aquí podríamos hablar de diferentes figuras, pero esta mañana ya lo decíamos, y también hacemos un anuncio de ello, que si alguien quiere escuchar o ver, ¿verdad?, el programa de figuras bíblicas donde hablamos del sembrador o donde hablamos de la semilla, pues que en nuestro canal de YouTube ahí lo tiene disponible y lo puede ver. Hoy, aprovechando que llevamos un tiempo hablando de animales, nos gustaría hablar de las aves del cielo. Y creo que es importante poder hablar de las aves del cielo en cuanto a este contexto. Para nosotros a lo mejor hubiese sido más sencillo coger las 4 tierras que hay y haber hecho un programa. Hubiese quedado un programa muy bonito también, no me cabe duda. Pero creo que es necesario un poco identificar a las aves del cielo en este contexto. Ya he dicho 2 veces contexto, y lo estoy diciendo porque no en todos los contextos van a significar lo mismo. Por ejemplo, si vemos el contexto en Mateo capítulo 6, versículo 26, donde nos habla de las aves del cielo, ¿verdad?, que no siembran ni aran, sin embargo el Señor les da su sustento, y a nosotros nos anima a buscar el reino de Dios y su justicia, saber que el Señor se va a encargar de nosotros. Es otro contexto, y las aves del cielo no vienen a significar lo mismo que en la parábola de hoy. En la parábola del sembrador, lo bueno que tiene es que el Señor mismo nos trae la interpretación. Entonces, ya no voy a decir yo, no, las aves del cielo significa esto porque a mí me parece, sino porque el Señor mismo es el que nos lo dice. Me gustaría ir a Mateo capítulo 13 y leer el versículo 4, donde encontramos esta parábola también. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. En el versículo 19, Jesús, exponiendo esta parábola, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿quiénes son las aves del cielo? ¿Qué representan? Representa al malo. Marcos capítulo 4, versículo 15, también Jesús, haciendo esta exposición, dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Entonces, el malo, Satanás, ¿verdad?, es a quien representan estas aves del cielo. Y me gusta ver estas aves del cielo con respecto al carácter del enemigo, por la urgencia o la velocidad que tiene, por así decirlo, para arrebatar. Si tú te fijas en estos contextos, vamos a ver enseguida, vamos a ver arrebatar, vamos a ver cómo también nos está diciendo que precisamente en el versículo 5 dice: cayó en el camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Es decir, nos está hablando de palabras un poco, digamos, agresivas, pero es a lo que viene a hacer el enemigo. Simplemente también por traer más contexto a todo ello, cuando estamos hablando de las aves del cielo, no nos estamos dirigiendo a ninguna en particular. Ya estuvimos hablando en un programa anterior acerca del águila. Si, por ejemplo, vemos en el libro de Job cómo nos habla también del halcón, o nos habla del avestruz, y nos dice que es más veloz que el caballo y el jinete, y aún se ríe de ellos cuando extiende sus alas. O el mismo Salomón, ¿verdad?, nos habla en Cantar de los Cantares de la voz de la tórtola, anunciando la llegada de la primavera. Es decir, en el contexto en sí no estamos hablando de ningún pájaro, estamos hablando del conjunto de las aves del cielo dentro de la parábola del buen sembrador, donde el problema no está ni en el que siembra
ni en la semilla. El problema está en la tierra donde cae la semilla y en el enemigo que no descansa. Entonces estamos viendo este contexto y es el que nos gustaría un poco en esta mañana, en esta tarde, llegar a exponer con todos vosotros. Pues yo, José, primero saludar una vez más a nuestros oyentes, a Radio Luz también, por la oportunidad que tenemos, porque poder compartir la palabra y exponer lo que en nuestro corazón hay no es poca cosa, no es una responsabilidad y además que es una bendición para nosotros y para los que nos oyen. Por eso intentamos mantener siempre, ¿no?, lo que José decía, traer claridad, primero a nosotros mismos, lo que vamos a hablar, y segundo, lo que en sí mismo vamos a hablar para nuestros oyentes, ¿no? Yo, sin añadir mucho más a lo que él ha dicho acerca del lenguaje figurado que Jesús está hablando, yo leyendo sin salirme del contexto, pero me ha marcado bien el camino por eso mismo, ¿no?, por no confundir a nadie. Cuando Jesús aquí está hablando, aquí en Lucas él está diciendo en el versículo 12 que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra y dice, para que no crean y se salven. Yo estaba leyendo este mediodía en otras versiones, en Nueva Versión Internacional, en Biblia de las Américas, y más o menos llega a decir lo mismo, y una me gustó mucho, creo que fue en la Nueva Versión Internacional, me gustó cómo viene porque dice, no sea que se salven, no sea que crean y se salven. Me gustó mucho, ¿no? Como que vaya que lo hagan, ¿no? Y yo, meditando en todo esto, me vinieron dos cosas en mi mente, en mi corazón, acerca de lo que, asemejando a los pájaros en este caso, con el malo, que viene con un propósito y con mucha rapidez y agresividad, como tú decías, para quitar, no sea que crean y se salven. Yo pensaba en dos cosas, ¿no? Una viene en Efesios 4:14, la otra viene en 2 Corintios 2, versículo 11. Una habla de artimañas y otra habla de maquinaciones, ¿no? Me gustaría, en esa primera parte de lo que versículo 14 dice de Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres para engañar, empleen con astucia las artimañas del error. Aquí habla de doctrinas, de muchos vientos de doctrinas. Y yo pensaba en esto, ¿no? De qué manera una persona con un corazón duro, como la tierra que está junto al camino, donde la semilla es pisoteada y robada, una de las cosas por las que no es probable que no acepte la semilla en su corazón es esta, porque está llena de ideas, de conceptos de la vida, incluso de las cosas de la Biblia, engaños, doctrinas extrañas, cosas que pueden llegar a su oído y de esta manera a su corazón, y de alguna manera lo haga rechazar la palabra de Dios, que es la semilla de la que bien en esta tarde estamos hablando, que es la semilla preciosa, la palabra de Dios, la cual el sembrador no la tiró adrede en el camino porque no sabía qué hacer. Un sembrador sabe muy bien que la semilla en un camino duro, ¿verdad, José?, no va a producir nada. Todo tiene su propósito. Jesús aquí, volvemos a decir, está hablando en un idioma figurado, y él está diciendo que en otra ocasión, creo que fue en Mateo, que el sembrador es él, y la semilla es la palabra del reino. O sea, Jesús sabe muy bien dónde siembra la palabra, cómo lo hace y con qué propósito lo hace. Entonces yo, con esta primera parte donde, José, me gustaría intervenir también y apoyarte, es que me quiero centrar en esto, ¿no? De que el enemigo lo que no quiere es que creamos y que nos salvemos. Y una de las cosas que utiliza son las doctrinas extrañas, que ahí en esa parte de Efesios le llama las artimañas de error. Utiliza personas, situaciones, momentos y cosas, ¿no? Y le llama artimañas del error. Precisamente en la palabra de Dios encontramos, digamos, desenmascarado al enemigo, ¿verdad? En muchas ocasiones. Si por ejemplo fuésemos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, aquí precisamente es Pedro el que nos está diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí vemos que Pedro identifica al enemigo con un león, y el propósito del león, acabamos de decir, de ver que es devorar. Si fuésemos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos habla de Satanás o del enemigo como la serpiente antigua, y en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, el mismo Pablo, ¿verdad?, nos está diciendo: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna forma, de alguna manera, sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo.
Entonces vemos como nos está identificando al enemigo como un león y como una serpiente. Nos está identificando al enemigo como aquel que viene a devorar o como una serpiente que tiene un engaño muy sutil con un propósito, y es apartarnos de la fe. Y con un propósito es encargarse de destruir aquello que Dios quiere hacer. Y ahora también lo encontramos entonces en Mateo capítulo 13, verso 19, nos lo compara con las aves del cielo. ¿Y qué hacen? Me gusta como lo dice en Mateo, aquí donde estamos, en el 13, 19, dice arrebata. Y el propósito del enemigo precisamente es esto, es arrebatar lo poco que pueda haber de Dios en un corazón. Y la palabra de Dios, déjame decirte algo, no es poco, es lo único que puede transformar, y el enemigo lo sabe. Y el propósito es arrebatar. Yo cuando veo este verbo arrebatar, yo aquí no veo algo cuidadoso, yo no veo algo aquí tranquilo, yo veo al enemigo de una forma agresiva, y lo compara, ¿verdad?, a un ave que baja a toda velocidad porque encuentra una pequeña semilla para poder saciarse y va a por ella. No dice que se para y viene tranquilamente a cautivar, no, dice que de repente llega y arrebata esa semilla que fue sembrada. Encontramos un contexto en Mateo capítulo 4 que ya hemos leído, en el verso 19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño, la riqueza y las codicias, dice, entran y ahogan la palabra, perdón, me he equivocado yo ahora, en Marcos capítulo 4 versículo 15, perdón, dice, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice enseguida. También, ¿verdad?, nos estamos dando cuenta como el enemigo es una urgencia que tiene porque la palabra del Señor no prospere, porque la palabra del Señor no eche raíces en un corazón, porque el enemigo sabe que la palabra de Dios es poderosa y que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, aquí en todo esto tenemos que ver algo claro, y es poder identificar, ¿verdad?, quiénes no son los culpables, porque muchas veces en una predicación parece que si no hay fruto, que si no hay gente que pida oración, que si no hay gente que se levanta a pedir perdón, que si no hay gente que levante sus voces, parece ser que la predicación no ha sido efectiva, y no es así. Muchas veces encontramos una buena palabra, encontramos una buena siembra de parte del Señor, pero también encontramos al enemigo haciendo su trabajo entre aquellos que oye la palabra de Dios. Encontramos un contexto en el que dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Sobre estos también, sobre aquellos que no entienden la palabra del Señor, ¿verdad?, viene el enemigo a arrebatarla. Y yo pensaba también, digo, bueno, ¿cómo arrebata el enemigo esta palabra? Y lamentablemente entre nosotros lo hemos visto a personas que simplemente escuchan la palabra del Señor y después automáticamente cogen el coche y llegan a su casa a ver un partido de fútbol. Por decir algo, no estoy hablando en contra de ello, pero sí estoy hablando en contra de aquellos que buscan rápidamente, o el enemigo en este engaño intenta llenar nuestra mente y nuestros corazones de abundar de vanidades para ahogar la palabra del Señor. Y también pueden ser nuestras amistades, pueden ser los libros que leemos, puede ser el contenido que estamos viendo en la televisión, o el tiempo que pasamos en internet, o delante de un teléfono. Todo este tipo de cosas, si no nos están edificando, la palabra de Dios enseña que nos están sirviendo de tropiezo. Y vivimos un tiempo como nunca en cuanto a la tecnología, donde el tropiezo está de una forma continua, y donde el enemigo, todo este tipo de herramientas, también las está utilizando precisamente, ¿para qué? Para que la palabra del Señor no prospere. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, a Francisco Santos, Paco Madrid, entre nosotros. Él siempre nos hablaba de una experiencia que él vivía en la cárcel, cuando entraba, y dice que había un hombre que él lo conocía de muchos años, un pastor mayor, que entraba de continuo a la cárcel cada semana. El hombre era fiel a predicar el evangelio dentro de la cárcel, ¿no? Y Paco siempre nos decía que él una vez le preguntó, ¿qué pasa con usted? ¿Que no se jubila? Y él le dijo, es que el enemigo tampoco se jubila. Y esta es una realidad. El diablo está trabajando de continuo, buscando en aquellos lugares, en aquellos corazones donde está llegando la palabra del Señor con un propósito, y es arrebatarla. Y a mí esta palabra arrebatarla, perdóname, pero me causa un poco de impresión, podría decir un poco de temor, ¿verdad?, a la hora de hablar la palabra del Señor, ver dónde llega y darme cuenta de que hay un trabajo espiritual que yo
no puedo ver, pero que el enemigo lo sabe hacer muy bien. Él sabe actuar como un ave del cielo que está acechando desde las alturas, que está mirando desde arriba donde hay una semilla y poder acudir. Y la forma en la que el Señor muchas veces tiene, precisamente es por medio de las situaciones o de las amistades que nos están rodeando. Personas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que automáticamente sales de una reunión, que automáticamente sales de un culto, y de repente te suena el teléfono y alguien te está invadiendo con problemas o con otras situaciones, y cuando te quieres dar cuenta acabas de salir de una reunión y a los 20 minutos ya no te acuerdas de qué han hablado porque tu mente o tu corazón ya está en otras cosas. Y muchas veces justificándolas con que son de la obra del Señor o con que tienen que ver dentro de la iglesia. Pero el Señor quiere y Él ordena que su palabra sea abundante en nuestros corazones. Es curioso, ¿no? Porque yo escuchándote, José, la verdad que aquí, escuchándonos unos al otro, nos van saliendo cosas. Yo me acabo de acordar de un proverbio que lo voy a leer ahora, pero primero me gustaría añadir eso, ¿no? De lo que comenté antes acerca de las maquinaciones del enemigo. Aunque aquí el contexto tiene que ver con la falta de perdón entre cristianos, en 2 Corintios 2, versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventajas algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí el contexto, vuelvo a decir, habla de la falta de perdón, de no faltar al perdón a un hermano que había fallado. Aquí es lo que el apóstol Pablo está de alguna manera hablando, para que si hay falta de perdón, el enemigo va a ganar ventaja o terreno dentro de esta iglesia, ¿no? Pero me acordé, José, escuchándote acerca de la serpiente, en Proverbios 23:31 dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor, ¿no? Yo acordando de esto digo, las maquinaciones, ¿no? Escuchándote acerca de las cosas de la tecnología, es tan buena, tan útil y a la vez tan peligrosa. Por eso cuidamos mucho de nuestros hijos, nosotros nos cuidamos de ella, como no, que menos, ¿no? Y pensaba acerca de las maquinaciones. Yo recordaba incluso las tentaciones que Satanás tuvo en la vida de Jesús, aquellos 40 días que estuvo en el desierto, y después cómo de alguna manera intentó tentarle. Si esto nos llega a nuestra vida, hay muchas maquinaciones, siendo cristianos y también para las personas que no son cristianas, muchas más cosas, tantas luces artificiales, tantas cosas que hay en este mundo, tanta facilidad, tantos proyectos, tantas cosas que pueden ser buenas, que pueden ser malas. El contexto de lo que acabo de leer cerca de la iglesia tiene que ver que a veces él puede tener maquinaciones en nuestras relaciones. Tenemos que estar muy despiertos los cristianos. El otro día hablaba con una persona y hablábamos de una tercera y me decía esta persona, es que tenemos que ayudarla. Los cristianos tenemos de alguna manera estos ojos abiertos a las maquinaciones. Aquí el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, es decir, sabemos de alguna manera cómo puede llegar a actuar y tenemos que estar primero pendientes de nosotros. Por eso él le decía a Timoteo, ten cuidado de la enseñanza, de la doctrina, cuídate de ti mismo, ten cuidado de lo que enseñas, ¿no? Porque así te salvas tú y los que te oyen, ¿no? Entonces, nosotros primero tenemos que mirar nosotros, cuidarnos de las maquinaciones, nosotros ir adquiriendo sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera podemos ayudarte a ti que nos estás escuchando mediante esta emisora, o lo personal, o el día a día con las personas que nos rodean. Entre nosotros mismos nos podemos ayudar con esa sabiduría que Dios nos da, precisamente por esto, para cuidarnos de ese vino que rojea, de esas cosas tan suaves que hay por ahí, de estas maquinaciones, de estas artimañas que el enemigo tiene, y nos podemos ayudar. Qué bien que tenemos la palabra de Dios como esa arma del Espíritu Santo, la cual nos enseña, nos instruye, nos inspira, nos hace sabios para la salvación y también nos ayuda a cuidarnos unos a otros. Bueno, yo simplemente con esto quiero concluir. Hay dos cosas. Una de ellas es que el propósito de este programa un poco es que podamos despertar a las obras del enemigo. Es decir, la obra del enemigo en este caso estamos viendo es arrebatar la palabra del Señor que ha sido sembrada en los corazones. Que podamos despertar con respecto a esto y darnos cuenta, ¿verdad?, del peligro que hay en cuanto no a la hora de predicar la palabra de Dios, sino al ser recibida la palabra del Señor.
seguro que hay algo que nosotros podemos hacer. La enseñanza en cuanto a la parábola está clara. Nos está diciendo de que no todos los que oyen la palabra del Señor la van a recibir y van a dar fruto, lo sabemos. Pero ahora a nosotros nos toca también trabajar en aquellos pocos, en ser esas personas que dentro de la iglesia hagan un vallado, a ser esas personas que dentro de la iglesia puedan interceder por aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Yo siempre, no, muchas veces, ¿verdad?, menciono a aquellas personas que yo no conozco de Radio Luz de las Naciones, pero sé que en sus oraciones estamos, y muchas veces no se dan cuenta de los importantes que son, o yo no me doy cuenta de lo importantes que ellas son, porque mientras yo estoy enseñando, o mientras otro hermano mío está predicando, hay otros que están orando para que esa palabra, ¿verdad?, sea viva, sea eficaz y llegue hasta lo profundo, y llegue a alcanzar el corazón más oscuro. El enemigo va a hacer su trabajo, pero los hijos de Dios no podemos desmayar, o no podemos conformarnos con decir, bueno, pues es que el Señor sabe los que van a ser salvos, ¿no? O muchas veces, alguna vez he escuchado yo esto, no, es que este salió de nosotros, pero no era de nosotros. Y yo me di cuenta de que muchas veces es el enemigo el que de repente, cuando alguien ha bajado la guardia, ha llegado, ¡bum!, y ha arrebatado esa semilla. Y yo debería de haber estado llorando, yo debería de haber estado despierto para poder dar un consejo, para poder traer claridad de parte del Señor. Es nuestro trabajo y el Señor nos ha puesto como atalayas también dentro de su iglesia. Entonces es un llamado, ¿verdad?, también a estos hermanos, a mí en primer lugar, ¿verdad?, darnos cuenta que el Señor viene de repente, cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, vendrá el enemigo como un río. Dice, pero el Espíritu del Señor se levantará bandera contra él. Vendrá el enemigo de repente. Pero si hay hombres espirituales, si hay personas con visión de parte del Señor, van a estar levantando bandera, van a estar unidos y unánimes para cuando pueda venir el enemigo, que se encuentre una iglesia y un grupo de hermanos unidos en la palabra del Señor. Y mientras tanto, aunque el enemigo venga como una vez a llevarse la semilla, simplemente decir una cosa más: nosotros no desmayemos en sembrar la palabra del Señor. Nosotros no desmayamos en seguir anunciando, porque yo veo a una persona y yo no sé qué hay en su corazón, si hay buena tierra o qué es lo que hay. A mí no me toca juzgarle, a mí me toca predicar el Evangelio y poder llevar el amor de Dios a su corazón. El Señor sabe cómo hace las cosas. Si hoy hablamos, o si mañana a otros hermanos nuestros les permite Dios estar en Radio Luz de las Naciones, o cualquier pastor en cualquier iglesia, delante de un micrófono, enfrente de una congregación, en un púlpito, el Señor sabe cómo hace las cosas. Y el Señor, a aquellos que oyen, les rendirá o les pedirá cuentas. Pero en cuanto a nosotros, esforcémonos, ¿verdad?, porque no se nos vayan las almas. Esforcémonos porque la palabra de Dios siga siendo viva y eficaz en más corazones y en más hombres y mujeres, que de continuo Dios les permite escuchar la palabra del Señor. Yo recordaba, cuando estaba preparando este programa, Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el versículo 16: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, pues hoy posiblemente no muchos o muy pocos van a creer a nuestro anuncio, pero mientras tanto nosotros llevemos a cabo el plan perfecto del Señor por medio de su palabra. Vamos a añadir el 17, ¿no? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, ya el que nos queda, ¿verdad? Y en cuanto a lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones y puede crear fe debido a poderla escuchar. No nos fatiguemos, como bien estamos escuchando, ¿verdad? No nos demos por vencidos. Y hay un versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 9, que nos dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es importante, ¿verdad?, que sembremos la semilla tanto en nuestros corazones primeramente, para poderlo luego poder sembrar en los corazones de otras personas. Así que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿a qué nos está llamando aquí el apóstol Pablo? A que, bueno, pues que estemos fervientes, que el fuego del don de Dios sea avivado en nuestros corazones, para que llevemos este ministerio hacia adelante, que es el ministerio de la reconciliación. Y bueno, es el que la gente se pueda reconciliar con Dios, ¿verdad? Que pueda ponerse en paz con Dios, que se ponga de acuerdo
con lo que Dios dice en cuanto a lo que es la condición del ser humano natural, ¿verdad? Y en lo que Él es en sí, lo que Él hizo por nosotros. Y decir, sí, Señor, estoy de acuerdo. Soy un pecador y te necesito como mi Señor y Salvador. Y bueno, pues ahí hay un corazón preparado, ¿verdad? Para poder recibir la buena semilla, la semilla que hoy hemos escuchado, para que pueda dar ese fruto que la Biblia nos dice también a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿verdad? Bueno, pues también hay frutos de 30%, 60% y al 100%. Yo creo que tiene que ser nuestra expectativa, José Esbeto, decir, bueno, Señor, yo quiero, y luego que Dios haga como Él quiera, ¿verdad? Sí. Pero tener ese deseo en nuestro corazón de poder dar ese fruto. Y dice, y contra tales cosas no hay ley, cuando nos está hablando del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas dice no hay ley. ¿Qué se refiere a esto? Y no hay condenación. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús cuando realmente andamos en una vida y la estamos llevando una vida en el Espíritu para poder hacer a más personas que puedan recibir pues la buena semilla que hoy hemos podido escuchar en este programa Figuras Bíblicas. ¿Alguna cosa más, Esbeto, que quieras añadir, José? No, Rodolfo, por mi parte también me gustaría simplemente dejarlo aquí y bueno, pues si te parece, oramos, ¿no? Y que el Señor sea el que nos ayude. Sí. Y que nos ayude también cada vez que escuchamos su palabra, que podamos tener esta disposición en nuestros corazones, porque muchas veces no la entendemos porque no queremos o porque pensamos que ya lo sabemos o simplemente porque estamos medio dormidos muchas veces. Nos tenemos que dar cuenta también en los cristianos, cuando escuchamos la palabra de Dios, muchas veces no está la eficacia que debería de haber debido a la actitud con la que muchas veces, o alguna vez, perdón, se pueda estar escuchando la palabra del Señor. Por ello muchas veces oramos en Radio Luz de las Naciones, Señor, que al otro lado, ¿verdad?, las personas que están escuchando sean personas necesitadas de su palabra, y eso es lo que confiamos, que hoy o cuando a la gente vaya a escuchar este programa, que sean personas necesitadas de escuchar la palabra del Señor y saber que Dios va a actuar. Pues adelante, como Dios os mueva. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, sí, gracias porque es viva y es eficaz, Señor. Has traído eficacia en nuestras vidas, Señor. A día de hoy somos salvos, hemos sido perdonados. Has traído fe a nuestras vidas por tu palabra. Señor, esa palabra es poderosa y es útil en nuestras vidas. No permitas que nos olvidemos de ella, Señor. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla en nuestros corazones, Señor, sabiendo que es lo mejor que nos ha podido pasar, un encuentro con tu palabra, Señor. Sí. Gracias por cada vez que tú nos permites abrir nuestra boca y transmitir las preciosas palabras del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar a más personas por medio de tu palabra, Señor, y poder ser ejemplo y testimonio con nuestras vidas de tu gracia redentora, de tu gracia que perdona, Señor. Señor, muchas gracias por todo lo que a día de hoy tenemos, Señor, gracias, porque te has sido suficiente para con nosotros. Señor, porque hoy estamos completos en ti, a nosotros no nos falta nada, Señor, no estamos carentes de ninguna cosa, porque tu gracia es suficiente, Señor. Señor, gracias por Radio Luz a las Naciones, ayúdanos a estar ceñidos a la sana doctrina, sí, Señor, a predicar la palabra tal y como es, Señor, a no quitar y no añadir nada, Señor. Queremos hablar el Evangelio puro y santo como Él es, Señor. Señor, muchas gracias por haber rescatado nuestras vidas y a día de hoy habernos puesto como un canal de bendición, Señor. Sí, Padre, gracias. Ayúdanos a abrir nuestras bocas y que seas tú el que la llenes, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos que nos permita ser útiles una vez más, Señor. Así es. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Esbeto, quiero recordar que te están mandando saludos, no sé desde dónde, pero sí te voy a decir quién es. Es David Pardo Esguevillas. Te manda saludos concretamente para todos en general, pero concretamente a ti. Y bueno, pues despedirnos también de personas como Ani Montecinos. Nos decía ahora mismo que acaba de escuchar desde Chile, me parece que es desde Chile, donde ella está, el programa radial y continúa. Bueno, pues como bien estaba hablando José, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios tal y como es, palabra de Dios. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, países, en nuestra página web, que habéis estado conectados también. Un fuerte abrazo, emplazar este programa para el próximo miércoles, Dios mediante. Y bueno, no te voy a decir que nos des unas primicias porque siempre nos dices que más adelante. Entonces, más adelante escucharemos escucharemos la próxima figura bíblica, que si Dios lo permite, el próximo miércoles a partir de las 5 tendremos en directo desde Alicante. Y bueno, desde aquí un fuerte abrazo a los dos.
Un fuerte abrazo, Igualmente. familia, y que Dios os bendiga. Igualmente. Bueno, llegamos ya al final de Figuras Bíblicas en este miércoles. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, un cordial saludo desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Luz a las Naciones. Y recuerda, lo mejor aún está por llegar en la persona de Cristo Jesús. Que Dios os bendiga y muchas gracias. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgó.